A la vocera de gobierno, Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, que está conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Rosario? Bienvenida. Muy buenos días. Qué gusto saludarte, qué gusto verte acá en puranoticia.cl. Hola Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. No sé si me escuchas bien. La escucho, la veo y la leo, fuerte y claro. Así como aquí nosotros nos vemos, nos leemos y nos escuchamos. Está Rosario, perfecto. primero que todo Súper. felicitarte por llegar al cargo nuevamente Seremi de la época de Piñera, ¿cierto? Tú también estuviste dentro del gabinete regional. ¿Qué se siente llegar nuevamente a la seremía con quizás con un gobierno hoy día donde tu partido o tú eres todavía militante de RN, ¿cierto? Sí. Sí, porque Renovación Nacional es como una especie de invitado a este gobierno, pero ¿cómo se siente llegar a este gabinete ahora encabezado por Manuel Millones y ser parte justamente de un nuevo proceso y un nuevo gobierno? Sí, gracias Jorge. Bueno, primero por la invitación, felicitar a Pura Noticia, nuestra región. Y por supuesto nosotros disponibles a poder conversar. Para mí es un honor poder participar nuevamente de un gobierno del presidente Kast. En este caso me tocó participar en Piñera 2 de ser Seremi de Bienes Nacionales, como tú bien recuerdas. Y la verdad que para mí es un motivo, por supuesto, de orgullo poder representar al presidente Kast, que ya lo conozco, trabajé muchos años en el Congreso, lo conozco desde hace muchos años cuando fue diputado de la UDI, así es que tengo también recuerdos de aquella época, así es que muy contenta. El hecho de haber participado ya en un gobierno obviamente te da otra experiencia, otra visión, y eso también es un aporte. Con Manuel Millones también hemos trabajado durante muchos años, nos conocemos de toda una vida, así es que también hacemos un gran equipo. Bueno, exactamente, son rostros, ¿cierto?, que han estado acompañándonos en la política regional durante mucho tiempo. Está la experiencia. Bueno, pero esta experiencia también se ha visto con la inexperiencia de este gobierno. Ha costado armar no solamente el gabinete regional. Decían como broma, ¿cierto?, que este gobierno ha expulsado más Seremi que venezolano, ¿cierto?, porque los Seremi se han equivocado mucho. ¿Cómo es la elección de un Seremi, Rosario? ¿Cómo se gesta? Porque se equivocaron en la región con el Seremi de Salud. Tuvimos un anuncio de un Seremi Minería que no llegó. Tuvimos el anuncio, ¿cierto?, de un Seremi del Trabajo que entró y salió. ¿Por qué le ha costado tanto a este gobierno armar, ¿cierto?, sus gabinetes? Bueno, Jorge, mira, la verdad es que a todos los gobiernos les cuesta la instalación, es un proceso no exento de algunas dificultades, ajustes que hay que hacer. Para hacer Seremi se requieren ciertos requisitos que son muy estrictos, y es por eso que, claro, para el volumen de Seremi de todo el país, obviamente que, claro, los casos puntuales son los que más se conocen, pero estamos hablando de un gran número de profesionales que obviamente se ponen a disposición de cada una de las regiones para trabajar al servicio público. Los requisitos son exigentes porque hay que cumplir con ciertas horas en el servicio público, en el caso de los seremis de salud, hay que cumplir con los certificados correspondientes de las distintas profesiones, los diplomados, los magísteres, etcétera, etcétera, el certificado de salud compatible, etcétera. Hay un montón de certificados, que es una lista de 15 Y no, no, 15 no certificados que a uno justamente, le piden. no eso queda demostrado porque todos conocemos justamente los antecedentes que se requieren para cada una de las carteras, ¿cierto? No falta rigurosidad justamente ahí del gobierno, porque está bien que se equivoquen en uno, pero equivocarse en tanto. Bueno, Jorge, la verdad es que siempre van a haber ajustes, el presidente ha sido súper exigente en eso, y si hay que hacer ajustes, bueno, hay que hacerlo de manera rápida, eso es lo que ha hecho el gobierno, y hoy día estamos plenamente constituidos. Yo creo que eso es lo importante, más allá de algunos ajustes que son propiamente de las instalaciones de todos los gobiernos. Yo creo que hoy día ya estamos en condiciones de tener un gabinete plenamente desplegado y por supuesto liderado con el delegado. Yo creo que eso es lo importante, más allá de obviamente los ajustes que son propios de cualquier instalación. Mucho se habla, siempre Rosario, que esta falta de rigurosidad justamente se da porque se le pasa la responsabilidad a los partidos que elijan los nombres, en este famoso cuoteo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, tu misma seremía, ¿cierto? Decían, no, la seremía de gobierno es de Luis Pardo, es de RN. ¿Es tan cierto eso? ¿Se cuotea la seremía? ¿Cada seremía es de un diputado en particular? No, la verdad que yo quiero desmitificar esa frase, Jorge, porque no se ajusta a la realidad. La verdad es que aquí, más allá de un parlamentario u otro, aquí lo que hay son colaboraciones
de parte de los distintos sectores que están apoyando al gobierno. Y por supuesto Renovación Nacional es un partido grande, un partido robusto, que tiene profesionales que han participado de otros gobiernos, que tenemos experiencia y que obviamente son considerados en un caso como el que tú señalas. Entonces, más allá de eso, yo creo que se buscan a las mejores personas, a los mejores profesionales. Obviamente que tienen injerencia los partidos políticos porque es parte estamos hablando de que somos autoridades designadas políticamente, pero tenemos que tener un equilibrio entre lo político y lo técnico, y eso es lo importante. Y es por eso que se hacen los ajustes, porque las autoridades tienen que tener esta doble militancia, si se puede decir, entre lo político, cumplir con todo el perfil técnico y, por supuesto, tener una afinidad política con el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Kast. Sí, pues una afinidad política acorde, a excepción del Ceremi de Vivienda, que no sabemos que políticamente, el único que no tiene políticamente no es muy cercano a Kast. Sabíamos que el Ceremi de Vivienda, ¿cierto?, tiene a pesar otro color político, pero técnicamente sabemos que es muy bueno. Rosario, una mujer periodista como tú, periodista con más de 20 años de trayectoria, 20 años de experiencia, ¿cierto? Fuiste jefa de prensa de la bancada Renovación Nacional en el Senado, y tu jefa directa hoy día, porque es tu jefa directa, la vocera de gobierno, ¿cierto?, Mara Cedini, ¿cierto? ¿Cómo has visto su desempeño? ¿Han sido muy duros en la crítica con ella? Porque, claro, uno te escucha y ve una experiencia. ¿En Mara le ha costado? ¿Han sido injustos con ella o crees tú que realmente necesita mayor tiempo para poder instalarse? Porque han sido duras las críticas, mucha burla, incluso hasta podríamos catalogarlo de un bullying político en contra de la ministra, ¿no? Bueno, Jorge, a mí no me corresponde evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el presidente Kast. Evidentemente que todos necesitamos mayor tiempo para ir adquiriendo mayor experiencia. Y en eso, por supuesto, nadie está exento. Todos estamos recién instalados. Piensa tú que acá en el gabinete hay seremis que llevan 2 semanas, hay algunos que llevan 1 semana. Entonces, la verdad de las cosas de que estamos en ese proceso y obviamente que, bueno, esto es parte del día a día, todos tenemos que aprender y yo creo que eso es parte del aprendizaje. Hoy día, obviamente, la ministra cuenta con todo el respaldo del presidente, de nosotros como sus seremis a nivel nacional, y eso es lo que importa. Estamos concentrados en levantar las urgencias. Hoy día tenemos el anuncio del presidente que dio anoche en cadena nacional, que es un antes y un después. O sea, las personas, los chilenos, votaron por una forma distinta de hacer las cosas, y justamente este proyecto de 40 medidas apunta en el sentido correcto. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento. Y hoy día estamos concentrados, por supuesto, en esa labor. Bueno, justamente entremos de lleno. Estamos con Rosario Pérez, seremi vocera de gobierno de la región de Valparaíso, a través de puranoticia.cl, ¿cierto? Bueno, Rosario, tú lo hablaste, este proyecto de ley que lo presenta el presidente como la reconstrucción nacional, que causa una especie de sonido medio extraño. Cuando hablamos de reconstrucción nacional, pareciera como que Chile estuviese en pedazos, estuviese un desastre, como dijo erróneamente y se reconoció, ¿cierto?, un Chile quebrado. Es una ley miscelánea. ¿Crees tú realmente que esta ley miscelánea, por ejemplo, llega al corazón? ¿Cómo podemos defenderla en llegar al corazón de la clase media y sobre todo los quintiles más bajos? ¿Cuáles de estas 40 medidas crees tú que le ayuda a la gente más necesitada, que ha sido la más golpeada, por ejemplo, con este IPC más alto por el alza de la benzina? Porque de las medidas y de las 2 minutas, de hecho anoche hicimos un programa especial acá en Pura Noticia al respecto, no encuentro medidas que vayan directo al corazón de la clase media. Bueno, Jorge, no hay nada mejor para la clase media y para todos los chilenos que contar con un empleo y con un sueldo a fin de mes. Yo creo que eso es el resumen. Si tú me preguntas qué es lo más importante, en definitiva, es que va a echar a andar la economía del país, que ha estado durante los últimos 10 años estancada, paralizada por una permisología que no lo deja avanzar, por la falta de inversión, por la falta de confianza. Y yo creo que ahí es donde está el corazón de este proyecto de ley. Sin ir más lejos, este proyecto de ley va a activar y va a permitir, va a beneficiar a 150.000 empresas que crean más del 50% del mercado laboral. Entonces,
obviamente... Que son las empresas también de los más ricos de Chile. Mira, eso yo discrepo de tu análisis, porque aquí estamos hablando también de la pequeña y mediana empresa. Cualquier persona que genere empleo va a poder obtener estos beneficios. Y entonces no hagamos un mito con las cosas, porque evidentemente la gente con eso va a recurrir y toma cierto temor, distancia de las cosas. Yo creo que aquí hay que decir que esto va a generar empleo, va a motivar el 90% de inversión, no solamente en regional, sino que a nivel nacional. En todo el país se van a destrabar millones y millones de proyectos que estaban estancados. Entonces, al bajar los impuestos a las grandes empresas van a poder contratar más y pagar mejor. Y no solamente las grandes empresas, también las medianas y pequeñas empresas. Entonces, ya lo dijo el presidente claro, cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera generar empleo va a poder obtener estos beneficios. Entonces, yo creo que aquí los chilenos votaron por una forma distinta de hacer las cosas. O sea, claramente si los chilenos... lo mismo que hicimos Rosario, durante los 10 años, obviamente que no vamos a surgir y vamos a seguir empantanados por un país que no crece. Estoy de acuerdo contigo, Rosario. Estamos con Rosario Pérez, seremi vocera de gobierno de la región de Valparaíso, y claramente, o sea, Chile, cuando José Antonio Kast, yo lo decía quizá ayer o antes de ayer, decía por quienes votaron, inclusive, ¿por qué no? Por quienes votamos, ¿cierto? Por José Antonio Kast, teníamos unas expectativas completamente altas. O sea, ahora, no por nada, José Antonio Kast entra con una aprobación de más del 50%, ¿cierto? Cuando parte el 11 de marzo, y hoy día ya van el 36%. O sea, algo mal está haciendo el presidente. Cuando tú dices directamente que esta rebaja a los impuestos, ¿cierto? A los más ricos, porque esa es la rebaja, ¿cierto? Que se produce un 27, un 23, va a generar más empleo. ¿Cómo va a generar más empleo? Porque porque al bajar los impuestos, la caja fiscal se va a ahorrar, va a generar menos ingresos. Entonces uno dice, por una parte, escuchamos al ministro de Hacienda decir, nos dejaron sin plata, y por otra parte, le vamos a bajar los impuestos a los empresarios para recaudar menos plata. ¿Cuánto es la pérdida fiscal en esta rebaja de impuestos? Porque ese dato no está en ninguna minuta. Mira, Jorge, lo que pasa es que, claro, tú lo estás viendo a corto plazo. Esto hay que verlo a largo plazo. Evidentemente que en un corto plazo va a haber un proceso, ¿ya? En donde se van a producir los ajustes, pero las empresas, y cuando tú hablas de los ricos, no es lo mismo decir los ricos que las empresas. Las empresas son las que dan el 80-90% del empleo en nuestro país. Por tanto, cuando las empresas tienen menos carga tributaria, pueden destinar a inversión, a crecimiento, a entregar más y mejores empleos. Al mismo tiempo pueden atraer inversiones. Esto también es para generar confianza con los inversionistas. Si no, tenemos un país que tiene una tasa excesivamente alta de impuestos, obviamente que eso frena la inversión, frena el crecimiento, y eso es lo que justamente quiere revertir el presidente. Entonces, ahora tú hablas de que el presidente está en problemas. Yo difiero de eso, porque fíjate que cuando uno llega a poner orden en un gobierno y recibe un gobierno que después de un mal gobierno, que tú bien lo dices, que tú apoyaste al presidente Kast, cuando uno recibe un gobierno en malas condiciones, tiene que estar dispuesto a asumir los costos. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que está haciendo el presidente. Pero entonces, cuando, Rosario, y solamente para cerrar el tema de los impuestos, Ignacio Briones, todos conocemos a Ignacio Briones, ¿cierto?, dice que cada punto de reducción del impuesto corporativo va a implicar una disminución bruta cercana a los $500 millones de la caja fiscal. Queremos bajar 4, son 4.000 millones. Además, esto no garantiza, porque si bien se argumenta que menores impuestos, que es el argumento que está ocupando el gobierno, impulsan la inversión, hay estudios que indican que a largo plazo el saldo sigue siendo negativo. Porque claro, no vamos a ver esta rebaja de impuestos, la vemos hoy día, la caja la siente hoy día menor al empresario, pero los efectos se ven a largo plazo. Pero vamos al punto de lo que tú dices sobre las expectativas, sobre este gobierno que entra en problemas. Quizás una de las mayores deudas que tenemos hoy día es con la clase media, lo que yo te decía. Tú fuiste seremi de Piñera 2, un Piñera 2 que enfrentó una pandemia, ¿te acuerdas, Rosario? Vivimos minutos súper complejos, donde supuestamente si tuviésemos la misma emergencia de esa pandemia, los elementos que ocupó el gobierno en esa época para ir en ayuda de los quintiles más bajos
era distinta. ¿Qué es lo que he hecho de menos en esta ley? ¿Te acuerdas que vino un subsidio al empleo? Que mucha gente que tenía contratada gente a honorario, este subsidio le permitía pasar con imposiciones y garantizar mejor el empleo, situación que en esta parte no está. Vinieron los famosos IFE, imagínate, ¿qué mejor que un IFE? Un ingreso familiar de emergencia. Este es un gobierno de emergencia como se presenta José Antonio Kast, pero no tenemos nada de emergencia para el quintil que más les llega. No falta esa parte que a diferencia del gobierno de Piñera, sí se preocupaba. ¿No será que le falta más calle a este gobierno? La verdad es que yo difiero. Yo creo que este proyecto que presentó anoche el presidente Kast va a hacer el cambio que Chile necesita. Hoy día estamos en un gobierno nuevo, cambió el rumbo, cambió el timón, y yo hago un llamado a confiar. Esto es como lo mismo que cuando uno va en un avión. Cuando uno sabe que el piloto no está conduciendo bien, obviamente que las turbulencias, ¿cierto?, a uno le asustan. Pero acá cuando uno eligió al piloto... ¿Estamos en turbulencia en este minuto, Rosario? ¿Estamos pasando las turbulencias? No, pero digo que cuando las personas sienten ese temor, que obviamente es incertidumbre, tenemos que confiar en que tenemos el mejor piloto, por algo lo elegimos. Entonces, vayamos avanzando en generar la confianza para poder hacer este proyecto a largo plazo. Esto no se va a solucionar en 6 meses ni en un año. Van a haber 235.000 pymes que se van a ver beneficiadas. Entonces, allí es donde está la clase media, que tú dices que no está en este proyecto. Yo difiero porque efectivamente la clase media es aquella que necesita un empleo seguro, un empleo, llegar a fin de mes, contar con un sueldo que efectivamente logre financiar sus necesidades. Y para eso, obviamente, necesitamos reactivar la economía, necesitamos generar confianza, necesitamos que mayores capitales del extranjero confíen en Chile, que Chile se vea como un país confiable, seguro, que entregue esperanza. Entonces, certeza jurídica. Fíjate, Jorge, que en la permisología hay hoy día que destrabar muchos proyectos que están entrampados por la famosa permisología, que entrampa el crecimiento de nuestro país. Entonces, es muy cierto. Tenemos un norte claro, nuestro presidente ya lo anunció ayer, y más allá de las críticas que siempre van a existir, porque recordemos que esto es política, siempre van a haber críticas. Yo creo que la mayoría de los chilenos, y eso en nuestra región, son 33, de las 38 comunas, 33 comunas que votarán a favor del presidente Kast. Evidentemente tenemos que darle el respaldo, y yo espero que la mayoría de los parlamentarios respalden esta iniciativa. Y por supuesto, si hay mejoras que hacer, hay que hacerlas. Para eso está el ministro García Ruminot, que es un ministro que, bueno, me tocó trabajar con él en el Senado, un ministro de gran tiene experiencia el Rosario, tiene manejo. Yo creo que uno de los ministros más experimentados. Jorge, yo trabajé con él durante muchos años, es un hombre que conoce perfectamente el trámite legislativo, es un ministro que sabe escuchar, que es tolerante, que se lleva muy bien con todos los sectores políticos. Como te digo, a mí me tocó trabajar codo a codo con él. Entonces, confiemos en él. Él sabe escuchar. Entonces, si hay algo que puede mejorar, bienvenido sea. Aquí nadie está imponiendo nada. La idea es que podamos sacar el mejor proyecto para Chile. Yo creo que en eso nadie puede votar en contra de Chile, en contra del crecimiento, en contra de la prosperidad, en contra de cambiarle la vida a todos los habitantes, en el caso nuestro, los habitantes de la región. Entonces, confiemos en que estamos con un presidente que sabe lo que hace, que sabe conducir el país, y más allá de las críticas que son propias, bueno, dejemos que gobierne y que esto avance, dice usted. Démosle tiempo al presidente, confiemos, no seamos tan apresurados. Vemos Brito, tenemos que ser más tranquilos. Vamos a ver. Rosario, bajemos a la región rápidamente, me nos quedan pocos minutos. Región de Valparaíso, tú hablabas de la permisología, ¿cierto? Tenemos proyectos emblemáticos paralizados en nuestra región también. Quiero decir uno, que es uno tan necesario, sobre todo ahora que la locomoción colectiva tan cara. ¿Qué se sabe? ¿Hay alguna minuta del gobierno? ¿Le han dicho algo a usted sobre el famoso tren y la extensión a La Calera? Porque ahí tenemos un proyecto paralizado, ¿cierto? De una extensión también por permisología, que lo sabemos y no tenemos certeza. Tenemos un ministro de Transporte que ya nos quitó el primer tren que íbamos a ir a Santiago. ¿Tendremos tren a La Calera en estos 3 años definitivamente?
Bueno, Jorge, ese sería el sueño de todos. Por supuesto, este gobierno lo que ha hecho es analizar cada uno de los proyectos emblemáticos de la región. No hay ninguno que esté congelado ni guardado en un cajón, todo lo contrario, se están abriendo los proyectos. Yo me reuní hace 2 días con el Seremi de Transporte, Matías Valenzuela. Él es un ingeniero tiene mucho conocimiento del tema, así es que estamos trabajando obviamente para poder levantar todos los proyectos que sean más urgentes y está en revisión. O sea, ¿Está en revisión la extensión a La Calera? Sí. O sea, no está caminando, porque F nos dice que está caminando. Usted nos dice que está en revisión. El próximo paso es el RCA favorable, que tiene que salir. El próximo paso es lograr el RCA favorable, y después de eso, obviamente, va a tener todo nuestro apoyo a nivel regional. Como gobierno, nosotros estamos apoyando toda aquella iniciativa que tenga que ver con la conectividad y con poder entregar mejor y mayor transporte a los habitantes de la región, sobre todo hacia el interior. Sí, porque es importante el concepto de revisión o no, porque cuando el ministro de Transporte en Santiago habla, que justamente dice que los proyectos tienen que tener una rentabilidad social, y nosotros sabemos que entre una línea del metro en Santiago o el mismo tren de Melipilla a Santiago versus nuestro trencito de Limache a La Calera, la rentabilidad social del tren Limache a La Calera es bastante inferior a lo que se puede lograr en Santiago. Entonces nos da miedo y decimos, o sea, nos vamos a quedar sin tiempo. No, esa no es la idea. La idea de los proyectos tiene que tener factibilidad, obviamente, para poder financiarse, y también tiene que tener factibilidad social para poder justificarse. Ya este proyecto del tren, perdón, se me cortó, obviamente que es emblemático para los sectores del interior de nuestra región, y nosotros esperamos que en un plazo muy breve podamos tener ya mayor certeza al respecto, pero de parte nuestra, como autoridades, vamos a apoyarlo sin duda. Oiga, Rosario, y para terminar, muchas gracias por este contacto. Bueno, usted es una de las personas que está ahí detrás del fondo de medios. La apuntaban que una de las primeras preocupaciones suyas, ¿es verdad que fue el fondo de medios para los famosos medios regionales? ¿Era tanta la preocupación suya que tenía cuando llegó al cargo, o no es tan así? ¿Era el correo de las brujas que me indicaba eso? No, Jorge, la verdad es que eso fue el correo de las brujas probablemente, porque lo que nos preocupó, fíjate que cuando llegamos, bueno, primero la instalación, y luego nos dimos cuenta que habían plazos que se estaban a punto de cumplir. Entonces, en pos de llegar a más medios y llegar a todas las personas, no solamente, porque, bueno, recordemos que nosotros tenemos 2 fondos, uno que es social netamente a la organización y clubes deportivos, juntas de vecinos, que corre por un carril, y lo otro es el fondo de medios que tú bien señalas, pero resulta que el plazo para postulación ya vencía el 9 de abril, circunstancias que nosotros ya veníamos entrando. Entonces, lo primero que hicimos fue postergar el plazo de postulación hasta el 24 de abril, que todavía está abierto. Entonces, eso fue nuestra principal preocupación, y es deber de nosotros como voceros de gobierno, es una instrucción del nivel central, poder hacer difusión de estos fondos, porque ninguna idea queremos que quede fuera. O sea, lo peor que podría pasar es que la gente, las organizaciones sociales y algún medio de comunicación no supiera, no se enterara, y nosotros, nuestro deber es llevar con la información a cada uno de las personas de la región, y es por eso que tuvimos que cumplir una agenda, ¿cierto?, de medios, de poder difundir, y es parte de nuestro rol, Jorge, no solamente transmitir el mensaje del gobierno, sino que también informar acerca de estos 2 fondos que son muy importantes para nuestra región. ¿Usted cree que es sano que el gobierno gaste tanta plata en subvencionar medios de comunicación? Por supuesto que sí, porque esto va en beneficio sobre todo de los medios más pequeños, aquellos que obviamente les cuesta más, es un empujón, ¿cierto?, para que ellos puedan surgir, y en la medida que existan más medios de comunicación, existen más, se fortalece la democracia. Entonces aquí, y ojo, Jorge, hay que decirlo, cada uno de estos fondos se obtiene, pero hay que cumplir una serie de requisitos. Por eso es que es importante que las organizaciones y los medios que quieran postular se informen. Nosotros tenemos nuestro sitio web fondos.gov.cl, y ahí obviamente tenemos un equipo, una persona que está disponible para despejar dudas, incluso hacemos reuniones, capacitaciones, porque no es llegar y postular, o sea, hay que cumplir ciertos requisitos.
Y a mí me parece que es muy importante que el gobierno fortalezca la democracia a través de esta ayuda, que es bastante importante, sobre todo para aquellos medios que son más pequeños, ¿cierto? Y les cuesta más salir adelante. Yo creo que es muy importante, Rosario, también, y yo creo que una de las cosas que nunca yo lo he visto en el Fondo de Medio de los años, Pura Noticia lleva 15 años, creo que una vez postulamos, nunca más postulamos, porque no estamos de acuerdo con la subvención a los medios de comunicación, creo que no es el rol del Estado, y además se pierde también la independencia, porque efectivamente un medio de comunicación que se gana estos fondos, además participan con multi-root, una misma emisora participa con 3 root distintos. Entonces, sería muy bueno, Rosario, así como se comunican los fondos de medios, posterior que se dé los ganadores, y se lo pongo como desafío, que la misma Seremía nos cuente cuáles son los proyectos. Por ejemplo, la Radio 1 se ganó este proyecto y aquí está, que lo muestre. Y a cuánta gente llegó ese proyecto, cuánta gente lo vio, para saber que la plata, que de todos los chilenos, que se gasta en los medios de comunicación, tenga una rentabilidad. En ninguno de los procesos para atrás yo nunca lo he visto. Conozco a los ganadores y después no veo los proyectos, no sé dónde están. Y creo que la ciudadanía se merece esa transparencia. Se lo dejo ahí como tarea quizás, sí, para poder creer también en esa transparencia que uno siempre pone la duda en el fondo de medio. Oye, ¿por qué este medio se ganó? Mira, tiene una radio en La Ligua, una en Viña y una en Quillote, se llevó 3 fondos de medio, si el multiroot no corresponde y se lo lleva, porque eso ha pasado. Sí. Bueno, lo que tú señalas, Jorge, es muy importante. Yo creo que es un desafío. Siempre todos los proyectos son publicados, información pública, y cada uno de las personas, los medios que se adjudican a estos fondos, hay que decir también que hay una comisión, no es solamente el gobierno el que participa, sino que también los consejeros regionales. Entonces aquí hay un jurado que es el que evalúa, hay una comisión que está constituida por diversos actores, dentro de ellos está la Seguegó, pero él es un actor, por tanto las posibilidades de que sea adjudicado a dedo son mínimas. Yo veo muy baja esa posibilidad. De todas maneras, recojo tu inquietud y la voy a hacer parte, por supuesto, y obviamente los vamos a convocar a participar de este fondo de medios, y cuando entreguemos, mostrar los resultados, mostrar qué se están haciendo con los fondos. Sería muy interesante porque ahí también se desmitifica. Quizás humanamente puede existir por parte a lo mejor nuestra y de muchos otros medios, cierta desconfianza porque hay desconocimiento, quizás hasta ignorancia. Por eso sería muy bueno transparentar y decir, mira, esta plata que se llevó la radio tanto o la página web tanto, ¿cierto? Hizo este proyecto y este proyecto lo vieron tantas personas. Hoy día es tan fácil visualizar y demostrar, ¿cierto? El alcance es tan medible, es tan transparente, porque uno antes decía, oye, vendo 10.000 diarios el día domingo. Hoy día ya sabemos que eso no existe. Hoy día lo digital es lo que cuenta y eso es lo que queremos, pero transparencia. Jorge, déjame hacerte puntualizarte un punto. Yo creo que ahí a lo mejor no te has enterado, pero ahí cada proyecto se rinde. Tiene una rendición posterior. Sí, tiene una rendición. Claro. Quizá ahí ha faltado un poco más de énfasis, y yo me comprometo, por supuesto, contigo a hacer esta bajada, y por supuesto que esta no va a ser la primera vez que vamos a conversar, así que ahí nos vamos a ver cuando entreguemos los fondos. ¿Te parece? Claro, me parece, porque esa rendición también uno puede decir, por ejemplo, tú puedas decir como vocera, quizá en un año más, oye, entregamos tantos millones y llegamos a tantas personas con este alcance, este proyecto llegó a tanta gente, este otro, y así lo conocemos y hay más transparencia. Rosario, agradecido este contacto, Rosario, muchas gracias, felicitaciones al cargo, tiene harta responsabilidad, harta tarea, se viene duro, así que muchas gracias y que estemos permanentemente en contacto. Así que muchas gracias, Rosario. Sí, yo te quiero agradecer a ti, Jorge, y a Pura Noticia, y por supuesto disponible, felicitarlos por el medio de comunicación que tienen, y por supuesto siempre disponible a poder despejar dudas, ¿cierto? Y conversar acerca de la región, que yo creo que a ambos nos interesa. Así que muchas gracias. Somos amantes de esta región, Rosario, eso es claro. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias por este contacto. Rosario Pérez, Seremi, vocera de gobierno de la región de Valparaíso, conectada con puranoticia.cl en este día jueves